Amados, vamos a continuar con el estudio de esta noche y el estudio de esta noche va a tratar acerca de los oficios especiales en la iglesia. Pareciera que estaremos dando una especie como de repetición de los estudios anteriores o una remembranza o a lo mejor una redundancia, pero me parece que es muy necesario e importante, una, pues para que sepamos cuáles son aquellas cosas que deberíamos hacer como iglesia y dos, cuál es el trabajo de cada miembro en la iglesia en particular. Antes vamos a leer la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 19. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 19. Dice la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que la buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Bien, hay muchas cosas que acontecen en este pasaje, hay muchísimas aristas, hay muchísimos detalles que quizá valdría la pena desmenuzar y explicar a la luz de lo que vamos a estudiar esta noche. Porque cuando hablamos de oficios, cuando hablamos del oficio de la iglesia o de los oficios de la iglesia, pues estamos hablando prácticamente de lo que debería ser la iglesia. Ahora, aquí vamos a estar como muy en contra, por así decirlo, de todas estas posturas que muchos han formulado de lo que debería ser la iglesia. Es decir, estos ministerios que a veces se levantan y que suenan tan atrayentes o que pueden sonar tan apantallantes, pero que a veces como que no es eso a lo que Dios nos llamó. Y voy a explicarlo con más precisión. ¿Se acuerda usted? Y en esto tenemos que hacer un recordatorio de lo que hemos analizado en estudios pasados. ¿Cuáles son esencialmente los tres oficios de Cristo? ¿Usted se acuerda? Sin duda alguna, y espero que así sea, usted recordará que nuestro Señor Jesucristo desempeñó el oficio de rey, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta. La otra pregunta que tengo que hacer es, ¿cuáles de estas funciones desarrollan también el cuerpo gobernante de la iglesia? O en este caso, los ancianos. ¿Se acuerda usted? Esto lo vimos en un estudio bíblico. Y si usted tiene buena memoria, recordará que los ancianos de la iglesia, el gobierno de la iglesia, también está llamado a ejercer estos tres oficios: sacerdote, rey y profeta.
Y la última pregunta que tengo que hacerle a usted es, recuerda que la semana pasada estuvimos analizando cuál es el oficio del creyente. El oficio de la persona que asiste a la iglesia, alguien como usted, alguien como yo, cualquier persona que a lo mejor no tiene una función en el cuerpo directivo o en el cuerpo gobernante. ¿Cuál es esa función? Pues la función también es de rey, sacerdote y profeta. Y esto lo analizamos con mucha precisión la semana pasada. Por eso cuando hablamos de los ministerios de la iglesia, o de los oficios de la iglesia, estos tienen un doble fundamento, porque por un lado nos basamos, por supuesto, en el triple oficio de Cristo como cabeza de la iglesia. Y esto, amados, creo que quizás no sea necesario que lo volvamos a mencionar, pero es importante que usted tenga bien claro que Cristo ejerció estos tres oficios, rey, sacerdote y profeta, o como usted quiera ordenarlos, el orden de los factores aquí no altera el producto. Rey, sacerdote y profeta. De rey, por cuanto Jesús es el rey de los cielos, es el rey del universo, porque es el rey de nuestra vida, porque es el rey de este imperio de Dios. Sacerdote, ¿por qué? Pues porque como dice Hebreos, él entró una sola vez al lugar santo por una sola vez y para siempre, para ofrecerse a sí mismo como sacrificio agradable delante de Dios a favor de los hombres. Y de profeta, porque pues evidentemente nuestro Señor Jesucristo predicó la palabra de Dios. Y estos tres oficios, mis amados, son los que Jesús de alguna forma hereda, por así llamarlo, o transmite a todo creyente. Porque recuerde que en la creación, y esto lo analizamos con mayor amplitud la semana pasada, aunque reconozco, hermanos, que tuvimos un problema con el internet de la semana pasada, pero espero que usted recuerde que el creyente también tiene este triple oficio, el de rey, porque fue creado a la imagen de Dios, ¿se acuerda? Y se acuerda usted que esto representa o significa que nosotros tenemos la autoridad delegada de Dios para regir en este mundo. Eso es lo que significa ser creados a imagen de Dios. Y también, pues por supuesto, esta imagen que a pesar de que se distorsiona con el pecado, se vuelve a recrear con base a Cristo. En Cristo nosotros tenemos esta recreación. Y esto nos permite, mis amados, pues entonces hacer este triple oficio de profeta, de rey y de sacerdote. Ahora, aquí hay algo que tiene que ser o que tiene que estar muy claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? En esencia, pues desarrollar estos ministerios o desarrollar estos oficios a través de sus ministerios. Y esto es muy importante, porque es entonces cuando la iglesia entonces se dice que ejerce oficios especiales. Y estos oficios especiales se llaman así porque se realizan en la iglesia por separado, en forma especial, distintamente del oficio general de cada creyente. Es decir, cada creyente, mis amados hermanos, está llamado a ejercer este oficio de forma particular, pero al mismo tiempo lo bello es que podemos hacerlo también de forma comunitaria, y explico esto. Por ejemplo, en el caso del oficio del profeta, todos nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Y esto lo podemos hacer en cualquier área de nuestra vida privada, si es que se puede llamar así, o nuestra vida personal. A lo mejor en nuestro trabajo, a lo mejor con nuestros compañeros de deporte, de gimnasio, a lo mejor con nuestros vecinos, a lo mejor cuando tomo el transporte público, el taxi o cuando voy comprando, yo puedo predicar la palabra del Señor. No hay nada que me limite, no hay nada que me lo impida, no hay nada que me lo controle. Y gracias a Dios, al mismo tiempo, puedo yo ejercer este oficio, pero a un nivel de iglesia. ¿Qué significa esto? Que puedo unirme a un proyecto de la iglesia que ejerza este oficio. En este caso, mis amados, pues el oficio de profeta lo ejerce el ministerio de evangelización por un lado, pero también el ministerio de educación por el otro. ¿Por qué? Porque el profeta anuncia la palabra, pero también enseña la palabra.
Cuando la iglesia enseña la palabra, cuando la iglesia enseña acerca de Dios, está ejerciendo un ministerio profético. Está ejerciendo un oficio profético. Cada domingo a las 9:45 de la mañana, como Iglesia al Divino Salvador, nosotros tenemos unas sesiones de escuela de formación cristiana. En este mes toca la clase de ética. Pero obviamente esta es una clase que la abordamos desde el punto de vista bíblico. Y cuando nosotros la abordamos, entonces, amados hermanos, estamos ejerciendo el oficio de profeta en ese sentido. Y esto es muy importante que no solamente lo recordemos, sino que lo promocionemos. El ejercicio o el oficio profético no se trata de que la iglesia convoque a los periódicos, por ejemplo, y diga algo como vamos a dar una profecía de lo que va a suceder en estos próximos días. No se trata de eso. Se trata de enseñar la palabra de Dios, pero también se trata de predicar la palabra del Señor. Ahora bien, todos los otros también oficios, como el de, por ejemplo, el de rey, también la iglesia está llamada a ejercerla. ¿De qué manera? Pues hermanos, proclamando por supuesto al Rey del universo, y aunque casi no tenga una relación, y aunque usted a lo mejor jamás lo haya visto, no sé si usted sabía que cuando usted ofrece su diezmo o su ofrenda, está ejerciendo ese oficio de rey. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que por encima de usted hay alguien a quien usted le rinde cuentas. Y está usted administrando, está siendo sabio de los recursos que Dios le ha dado, y esos recursos son destinados para el reino de Dios. Por eso cuando nosotros levantamos ofrendas, por ejemplo, hacemos una oración especial. Y los diáconos en algunas ocasiones llegan a mencionar, Señor, que estas ofrendas sirvan para el extendimiento de tu reino. ¿Y cómo se va a extender el reino, hermanos? Pues a través del oficio de la iglesia. Eso es lo que vamos a analizar, amados hermanos, y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en esta noche. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Guárdanos esta noche y ayúdanos a entender tu palabra para que podamos predicarla, enseñarla y aplicarla. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a ver entonces por qué decimos que los oficios de la iglesia son estos tres. Y vamos a ir primeramente a las Escrituras. Y hay un fundamento en las Escrituras, es decir, esto no solamente lo decimos o lo sacamos porque se nos haya ocurrido, esto no es algo que haya salido de la imaginación de un hombre, sino vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo, los apóstoles han estado enseñando acerca de estos oficios especiales en la iglesia, estos ministerios especiales de la iglesia. Y empezamos diciendo, mis amados, que el fundamento de estos oficios, pues es este modelo bíblico que habíamos hablado con anterioridad de gobierno eclesiástico. ¿Se acuerda usted, amado hermano? Y espero que de verdad, y perdone si estoy recordando estudios pasados, pero es muy importante que lo recordemos para que no tengamos que hacer la mención nuevamente. Pero si usted recuerda, en algún momento se compartió que dentro de la iglesia el Señor ha establecido una autoridad. Y el gobierno de la iglesia, de forma bíblica, es esta autoridad. La forma en cómo la iglesia se mueve, cómo se administra, cómo ejerce su ministerio, cómo ejerce sus oficios, es a través de los ancianos. Y esto ya lo hemos analizado con amplitud en otras ocasiones. Estos ancianos, que son el cuerpo gobernante de la iglesia, son los que se encargan primeramente de ejercer estos tres oficios. Recordará que en aquel momento dijimos que pues los ancianos de la iglesia ejercen estos tres oficios de sacerdote, por ejemplo, porque son los encargados de interceder por la iglesia, de ir con la iglesia y de presentar a Dios a la iglesia entera, pero también son reyes en el sentido de que ellos administran el gobierno y la justicia en la iglesia. Por supuesto, son profetas en el sentido de que ellos son los que predican la palabra y enseñan la palabra. Así pues,
este gobierno bíblico, este gobierno eclesiástico, también permite, supervisa y promueve los oficios de profeta, sacerdote y rey. Por esta razón, amados hermanos, no es que los ancianos sean los únicos en predicar o enseñar. No quiero criticar a otras iglesias, pero en algunas ocasiones como que pareciera ser que los ancianos son los únicos en predicar, son los únicos en enseñar. Y la Biblia dice que esto no debe ser así porque en la iglesia Dios ha dado una multitud de dones. Y entre estos dones está el don de enseñar. Y Dios ha dotado a muchas personas de estos dones espirituales para que enseñen. Asimismo, también hay dones de todo tipo. Pero cuando hablamos de una iglesia sana, una iglesia bíblica, vemos que los ancianos ejercen el oficio, pero al mismo tiempo promueven el oficio entre la iglesia. Y a esto es a lo que se le conoce como una buena administración eclesiástica o un buen gobierno de la iglesia. Y el Nuevo Testamento tiene muchas referencias respecto a esta clase de gobierno que permite que la iglesia vaya creciendo. Por ejemplo, una primera cita que encontramos en la Biblia está en Filipenses capítulo 1, versículo 1. En alguna ocasión, amados hermanos, he predicado, yo creo que fue el primer año en el que estuvimos en la iglesia, predicamos una serie de predicaciones con respecto a la epístola de Filipenses. Y una de las cosas que compartíamos es que la epístola de Filipenses es la única iglesia de todas las cartas del apóstol Pablo que tiene, digamos, su consistorio y su junta de diáconos. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el saludo que el apóstol Pablo realiza. Él dice en Filipenses 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y usted recordará que la palabra obispo, que significa supervisor, pues también era otra manera de referirse a los ancianos de la iglesia. Así pues vemos en la Biblia que existe esta plataforma de gobierno, este gobierno eclesiástico en donde hay un consistorio, hay unos ancianos y hay unos diáconos, y cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su responsabilidad por separado. Pero no es la única cita en la que se nos dice que hay esta clase de organización en la iglesia. Cuando hablamos de la epístola de Pablo a Tito, tenemos también esta idea en el que el apóstol Pablo le dice a Tito su principal tarea y le recuerda que era organizar la iglesia de acuerdo con este modelo. Él menciona en Tito capítulo 1, versículo 5 lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo no está dejando las iglesias como huérfanas, en el sentido de que las organiza, hace el culto y luego se va. Él tiene que dejar a algunas personas especiales para que organicen la iglesia y para que estas personas puedan ejercer estos tres oficios que hemos mencionado, pero que también la iglesia desarrolle ese ministerio. Después, Pablo, esta es otra cita muy interesante, cuando va en su tercer viaje misionero, él ha terminado ya su tercer viaje misionero, ya Pablo está prácticamente como preparado para lo que viene, y lo que viene es este arresto que él sufre para llevarlo hasta Roma. La Biblia dice en Hechos, capítulo 20, versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo no llamó a toda la iglesia. Algunos podrían decir, bueno, ¿por qué solamente a los ancianos? ¿Por qué solamente a ellos? ¿Acaso Pablo no tenía comunión con la iglesia en general? Y sí la tenía. Pero lo que Pablo quería decirle a los ancianos eran cosas importantes, porque sabía que ellos eran los responsables de administrar estos tres oficios hacia la iglesia. Y por supuesto, podemos encontrar, hermanos, otras referencias, como por ejemplo 1 Timoteo 3:8, Gálatas capítulo 6, versículo 6,
Primera de Corintios 9, del 6 al 14, Hebreos 13, versículo 7, versículo 17, versículo 24 y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. En todas estas referencias se nos invita a que estemos organizados debidamente, a que tengamos esta autoridad y que por supuesto la iglesia se organice con dirección de los oficiales. Y por eso todo ello se relaciona con el oficio general. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que en la iglesia, como dije hace un momento, se promueven los tres oficios de Cristo a fin de que cada miembro de la iglesia en particular ejerza también su función como creyente en Jesucristo. Mire, hablemos de cosas reales, amados. Las iglesias de repente queremos promover los ministerios, los talentos, y a veces salen ministerios que, vamos a reconocer, son muy vistosos, son muy interesantes. Y algunos pues, realmente son de bendición, son de gran edificación, pero sinceramente en algunas ocasiones, mis amados hermanos, como que a veces pensamos que participar en la iglesia solamente se trata de eso. Por ejemplo, y sin ánimo de juzgar, criticar o amedrentar a nadie, en algunas iglesias se crea, por ejemplo, un ministerio de teatro cristiano. No digo que esté mal, es correcto cuando se usa para la gloria del Señor. Pero hay veces que hay hermanos que solamente quieren concentrarse en ese ministerio sin ejercer los tres oficios de Cristo. Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo voy a estar en el coro y porque estoy en el coro entonces ya no voy a predicar. O yo voy a estar en evangelismo, pero como estoy en evangelismo, pues no quiero tener nada que ver a lo mejor con el ministerio de oración, por ejemplo, que podría ser este oficio de sacerdote, porque la oración lo que hace es pues interceder por todos los santos. O a lo mejor hay personas que dicen, pues sí, yo voy a participar en la enseñanza como profeta, como sacerdote, pero no quiero dar mi diezmo porque pues yo es mi dinero y no se metan con eso. Bien, esa es una incongruencia, mis amados. Porque Dios nos ha llamado, como dice aquí, a que el miembro realice su triple función. Y debo acotar esto, ninguno de nosotros está exento de hacerlo. No hay excepciones. Ahora bien, por esta razón, mis amados, por esta razón, o esta es otra de las razones por las que la iglesia decide elegir a sus oficiales. Y los oficiales, y esto lo quiero dejar muy en claro, no son los que se ocupan de los tres oficios y eximen a los miembros de hacer por su parte estos tres oficios. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con esta idea de la iglesia en una forma muy general. Mantenemos a lo mejor una convocatoria y preguntamos, hermanos, ¿hay algunos faltantes en la escuela bíblica de vacaciones o hay algunos faltantes en la escuela dominical o hay algunos faltantes en el Ministerio de Educación Cristiana? ¿Hay algunos voluntarios que quieran ser maestros? Y hay personas que piensan, pues para eso están los ancianos. Para eso los elegimos. Para eso votamos por ellos, para esa razón nosotros pues pedimos que se les preparara. Y los ancianos, hermanos, no eximen a la iglesia de esta responsabilidad. Los ancianos solamente ayudan a la administración de la iglesia y aunque ejercen en algún momento esta responsabilidad, no significa que los miembros no tengan que hacerlo. Cada miembro en particular tiene que asumir su propia responsabilidad. Cada miembro tiene que asumir su propio oficio. Y para eso los ancianos nos ayudan tanto a la supervisión como también a la capacitación, así como también a la exhortación. En algunas ocasiones, hermanos, esto se ha perdido en las iglesias, hay que reconocerlo y rectificarlo, porque se le da al anciano una autoridad delegada, pero muchas veces como ovejas nos rebelamos y cuestionamos a los ancianos preguntando o diciendo, ¿y usted quién es para
reclamarme a lo mejor que no estoy trabajando en el Señor. No debería ser así. Usted es anciano y por eso lo elegimos. Y lo cierto, hermanos, es que, repito, los ancianos no nos eximen de esta responsabilidad. Entonces, los oficiales y la iglesia, mis amados, tienen una relación. Pero esta autoridad o esta delegación, recuerden que viene de Cristo. No viene de la iglesia. No es que usted haya elegido a los ancianos per se. Y aquí entramos en paradojas que son favoritas en la Biblia. En la Biblia tiene muchas paradojas, hermanos. Y el pensamiento teológico también tiene muchas paradojas. ¿Cómo es posible que digamos que la iglesia elige a sus oficiales y la iglesia reviste a sus oficiales, pero al mismo tiempo decimos que la iglesia no hizo tal cosa, sino fue Cristo a través de la iglesia? Es como un poquito rebuscado, contradictorio, si ustedes quieren verlo así, pero lo cierto es que así se mueven las cosas de Dios. Cuando vemos un anciano y pensamos que la iglesia lo eligió, tiene cierto grado de razón, pero lo práctico, lo real es que Dios lo eligió a ese anciano y Dios usó a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que aprender a someterse en obediencia a estas personas que han sido elegidos para dirigir a la iglesia. Si nosotros como miembros de la iglesia no nos sometemos, si nosotros como iglesia nos mantenemos rebeldes, simplemente los oficiales no van a poder realizar su ministerio de la mejor manera. ¿Se acuerda que hace un momento estábamos leyendo Hebreos? ¿Se acuerda? Voy a buscar la cita para ponerla a fin de que todos ustedes puedan verla. Denme un segundo. Y notemos que lo que dice el texto bíblico es de que Dios quiere que nosotros nos sometamos prácticamente a nuestras autoridades, dice a nuestros pastores. Voy a poner la diapositiva, dice en el versículo número 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y de aquí, mis amados, vamos a saltarnos hasta el versículo número 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y tristemente, mis amados hermanos, debido a que hay ovejas, hay un artículo que se escribió hace muchos años en una revista cristiana que decía las ovejas que muerden. Y esto hablaba acerca de aquellos miembros de iglesia que no se dejan pastorear realmente. Son cristianos rebeldes, son cristianos que van a la iglesia pero solamente como espectadores y esperan que su ofrenda o su diezmo sea una especie de pago de servicios en el que yo estoy pagando, así como cuando una persona dice yo pago mis impuestos y por eso debe haber esto y esto y esto. Bueno, yo pago mi diezmo y por eso debe haber ancianos y ellos tienen que hacer su trabajo y a mí no me tienen que molestar. Pero ese no es el enfoque que la Biblia nos dice. El enfoque que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en los oficiales, pero al mismo tiempo, mis amados, que estos oficiales ejerzan su ministerio de una forma de autoridad en amor hacia la iglesia. Y esto, mis amados, nos lleva a una última consideración. Los oficiales son responsables ante Cristo. Los oficiales especiales, aunque seleccionados por la congregación y gobernando por el consentimiento de ella, son responsables a Cristo.
Y aquí voy a introducir una idea que a lo mejor a muchos no les va a gustar, a muchas personas no les va a parecer, a muchas personas les va a parecer totalmente arbitrario, totalmente fuera de lugar, pero es lo que nos deja entrever la Biblia. ¿Y cuál es eso? Bien, nunca debemos pensar que los oficiales deben su principal responsabilidad a la congregación. Así no podrían representar a Cristo ni administrar su palabra con autoridad. El oficial debe obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A qué quiero llegar? Bien, vamos a recapitular un poquito, mis amados hermanos. Miren, tristemente la iglesia, por ser dirigida por seres humanos, en algunas ocasiones hay algunos vicios que se dejan medio introducir en la iglesia, lo cual Dios nos libre que esto suceda. Algunos de estos vicios a veces son esta clase de idea o esta idea de que voy a votar, voy a proponer, voy a ayudar a colocar a una persona que sea de mi agrado. Y que esta persona que sea de mi agrado, pues en algún momento pueda echarme la mano, pueda ayudarme, pueda hacerse quizá de la vista gorda con algo que yo esté haciendo. Es decir, el amiguismo en la iglesia. Y note que yo estoy usando esta expresión de amiguismo en el mismo sentido que se usa, por ejemplo, en la política. ¿Y qué es el amiguismo de la iglesia? El amiguismo de la iglesia es que yo elijo y yo voto por aquellos no que sean más propicios para la iglesia, no que sean hombres idóneos para el gobierno de la iglesia, no que sean hombres santos, hombres dignos, hombres de honor, no que sean hombres que de verdad puedan hacer un beneficio a la iglesia, no. Yo lo elijo porque es mi amigo, es mi cuate. Y cuando vamos con ese pensamiento, mi amado hermano, estamos muy equivocados. Porque entonces puede ser que mi cuate, mi amigo, no sea verdaderamente el mejor candidato que haya para ser anciano de iglesia u diácono de iglesia u oficial de la iglesia. A veces no sucede así. Y de hecho la mayoría de veces no sucede así. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que en algún momento este cuate a veces puede llegar a sentirse como, dijéramos, responsable, como, híjole, es que ellos me eligieron, votaron por mí y ahora me toca a mí exhortarlos, no puedo hacerlo. Eso no se puede hacer, hermanos. El anciano tiene que ser, el oficial tiene que ser imparcial y tiene que ser directo. Y tiene que ejercer la autoridad por respeto a Cristo y dándole cuentas a Cristo. Por esa razón, esta expresión que usa Gerald Niehaus, aunque es polémica, es real. Dice, nunca debemos pensar que los oficiales deben su principal responsabilidad a la congregación. Es decir, aun cuando el oficial puede presentar un informe a la iglesia y puede rendir cuentas a la iglesia, realmente, en última instancia, a quien debe presentar cuentas primeramente es al Señor. En primera instancia, tiene que presentar cuentas al Señor y el Señor le va a demandar lo que ese anciano ha hecho. Esto en nuestra cultura latinoamericana no es muy comprensible, debido a que nosotros como latinos estamos acostumbrados al caudillismo, es decir, el que llega a un puesto directivo es porque se lo ha ganado, es porque ha mostrado a lo mejor algo especial que otros no tenían y entonces por eso tienen nuestro voto de confianza. Pero recuerden, amados hermanos, algo que mencionamos en nuestro estudio de los oficiales, que nuestro estudio de los oficiales es que no es esto una democracia. Nosotros no vivimos en una democracia, aun cuando mucho se dice de que la iglesia presbiteriana es una iglesia democrática, lo real es que la iglesia presbiteriana es una iglesia monárquica, porque nosotros respondemos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creemos, con base a eso, que Dios mismo ha elegido a hombres para que puedan ejercer el gobierno de la iglesia. ¿Y a quién le tienen que rendir cuentas? Al Rey, a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos que aprender a someternos en amor.
Por supuesto, mis amados, esto suena pues muy duro, quizá, no suena muy agradable, pero yo le invito a que pues examine la palabra y usted considere qué es lo que la Biblia misma dice. En otras palabras, no crea lo que yo le digo, analice la palabra, lea la palabra, vea estos versículos que estamos compartiendo. Si puede, vuelva a ver este video, vuelva a ver el estudio y vuelva a la Biblia, y si tiene alguna duda, hágala, porque lo que queremos es que la iglesia tenga tranquilidad. Por supuesto, por ejemplo, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice, y esto es una advertencia a los ancianos, que no debemos enseñorearnos de las congregaciones o de la congregación, porque el Señor o Dios es el Señor de la iglesia, nosotros somos siervos. Y por cierto, una expresión que me gusta mucho es siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que nos corresponde, no podemos hacer más. Así pues, hermanos, cuando hablamos de los oficios de la iglesia, recordemos en primer lugar cómo está constituido este gobierno de la iglesia para que pueda promover el ministerio y los oficios de la iglesia a fin de que cada miembro ejerza el oficio de rey, de profeta y de sacerdote. Oramos.